discuten en torno a la ley, ¿no? Jesús discute con escribas y fariseos que han venido de lejos, han venido de Jerusalén a ver a Jesús. No se quedan en su lugar, sino que han viajado y están donde está Jesús, cerca del lago de Galilea, y lo vienen a confrontar, ¿no? Con que los discípulos no respetan el lavamiento de las manos, ¿no? El lavamiento de las manos era bastante específico y bastante detallado en la manera en la que se debía hacer. Se lavaban las manos con agua, con abundante agua, y se iban poniendo elevadas las manos para que la suciedad bajara y se alejara lo más posible de la mano, que era la parte que se iba a acercar a los alimentos. Entonces, no solo era lavarse las manos, sino que estaba estipulada la manera en que debían lavarse las manos también. Lo que hay que distinguir es entre leyes y entre normas de la tradición. En este momento están discutiendo, o el lavado de las manos responde a normas de la tradición. No eran leyes escritas en la ley, no eran parte ya que mencionamos el estudio bíblico de los jueves, no eran parte del Pentateuco, de la Torá, del código legal que tenía el pueblo de Israel, pero sí eran parte de las tradiciones. Y lo que sucedía es que muchas de las tradiciones que habían sido pensadas por distintos maestros, por distintos rabí, habían sido desarrolladas con el paso de los años y habían sido una tradición tan fuerte, porque se habían repetido y repetido y repetido y repetido, que se habían fijado. Y eran normas que, de ser parte de la tradición, que sería parte de lo que los ancianos han enseñado y proponen al pueblo, se habían transformado en otro cuerpo legal paralelo a la ley, ¿no? Un cuerpo de tradiciones, pero que había adquirido carácter legal también para la gente. Y escribas y fariseos se encargaban de recordarle a la gente que tenían que cumplir todo esto. Cuando nos acercamos a este tipo de reflexión, muchas veces lo primero que nos sale pensar es que la ley está mal, ¿no? O la ley es mala, ¿no? Es casi, uno empieza a ver y dice, bueno, debe estar mal la ley, ¿no? Y en realidad, la gran y amplia mayoría de las leyes y de algunas de las normas de la tradición también eran buenas, eran positivas para el pueblo de Israel. Muchas leyes incluso han protegido al pueblo de Israel de diferentes cuestiones. Como ejemplo de esto podemos mencionar la prohibición de comer cerdo, que a nosotros nos parece como bastante caprichosa, ¿no? ¿Por qué el pueblo de Israel no podía comer cerdo y otros pueblos sí? ¿No? Todos los pueblos de alrededor comían cerdo, menos el pueblo de Israel. Hoy los biblistas y los biblistas, sobre todo, que trabajan con los antropólogos, con los sociólogos, se dan cuenta que el pueblo de Israel tenía muchas enfermedades y que había padecido diferentes cuestiones, pero no tuvo triquinosis, ¿no? Lo que otros pueblos tenían, el pueblo de Israel no lo tuvo porque tenía una ley que le prohibía comer cerdo, ¿no? Y de alguna manera entendemos, bueno, que Dios preservó al pueblo de por lo menos ser contaminado con una enfermedad que podía haber sido letal para un pueblo que además fue un pueblo pequeño que de a poco fue creciendo y desarrollándose, ¿no? Leyes que cuidan a las personas, que cuidan al ser humano. Esta es una ley, porque está en la Torá, la de no comer cerdo. El mandato de lavarse las manos antes de comer es parte de la tradición, no es una ley. Pero también entendemos que en un mundo, en un pueblo de la antigüedad, donde no había ni jabón, ni detergente, ni alcohol en gel, ¿no es cierto? Lavarse las manos con una abundante agua antes de comer, con agua limpia, era algo bueno. Y era algo hasta necesario. Si uno venía de trabajar con las plantas en el campo o de trabajar con los animales y se iba a sentar a la mesa, bueno, que por lo menos las manos estuviesen lo más limpias posibles para sentarse a comer, ¿no? Era una norma, una tradición que estaba al servicio de las personas.
¿no? Que protegía, hoy diríamos, de que no entraran bichitos por la manera en la que uno comía, ¿no es cierto? Era una forma de cuidarnos, una forma de cuidarse el pueblo y de no enfermarse, o enfermarse lo menos posible, ¿no? Leyes, en el caso del cerdo que estaba en la Torá, y la del lavado de manos, una tradición, que cuidan, que protegen al pueblo, ¿sí? Que están al servicio de su humanidad. Es importante notar que las leyes y las tradiciones del pueblo de Israel son buenas en tanto sirven y ayudan al pueblo. Las leyes y las normas, la tradición son buenas, nos hacen bien, en tanto ayudan al pueblo, lo cuidan, lo protegen. Un ejemplo de esto es la ley del sábado, el Shabbat, ¿sí? ¿Recuerdan? 6 días trabajarás y el séptimo día no trabajarás, sería el día de reposo o el día de descanso, ¿no? 6 días sí se trabaja, el séptimo día no se trabaja, y la justificación era que en 6 días Dios hizo todo, hizo su obra, y al séptimo día descansó. El Shabbat era entonces una ley para cumplir a rajatabla, una ley que se imponía, o era la posibilidad del ser humano de descansar. ¿Qué es más importante del Shabbat? La posibilidad del ser humano de descansar de su trabajo una vez cada 6 días, descansa, repone fuerzas, energía, quizás hasta hace cosas que no podía hacer el resto de los días, o es una ley rigurosa que había que cumplir. Esta es la tensión. Es una ley que obliga, que de alguna manera me tiene sujeto, o es algo que busca mi bienestar y que busca hacerme bien. Escribas y fariseos se olvidan del bienestar del ser humano y privilegian la ley y las tradiciones por la ley y las tradiciones mismas. Su preocupación última parece ser esta: ley y tradiciones. Y se alejan del bienestar del ser humano, se alejan de la vida plena de las personas y se alejan de la voluntad de Dios. Esta preocupación de escribas y fariseos por la ley o por la tradición, por la ley misma o por la tradición misma, los aleja de la voluntad de Dios. Los aleja de la voluntad de Dios. Yo conozco una familia que me hablaban de su infancia. Esta persona que me hablaba ronda los 50, 55 años más o menos, que recordaba sus tiempos de preadolescencia y adolescencia. Tenía varios hermanos, eran un grupo de hermanos, y eran bastante traviesos, diríamos nosotros, ¿no? Se mandaban sus macanas bastante a diario, y recuerdan que los retaban, ¿no? La familia es una familia evangélica metodista, y recuerdan que los retaban bastantes, y en esa época no solo el reto era oral o era una llamada de atención, sino que también el reto podía incluir un chirlo, por decirlo de alguna manera, un cachetazo cuando fueron un poco más grandes, o algún otro castigo físico. Esta persona recordaba esto, y recordaba también cómo, entrando en la adolescencia, cuando empiezan a cuestionar algunas cosas, él y sus hermanos empezaron como a quejarse de estas cosas, no solo a defenderse, sino a decir, bueno, me parece que no está tan bien esto que nos están haciendo. Y esta persona me recordaba que cuando ellos empezaron a tener esta respuesta y digamos, a tener una reacción sobre esto que les pasaba, sus papás les dijeron: ¿qué dice la Biblia? Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Y sostenían hoy diríamos, sostenían el castigo físico con un mandamiento. Ni siquiera es una ley chiquitita metida por ahí, es uno de los 10 mandamientos, ¿no? El que citaba esta familia para de alguna manera justificar la manera de enseñanza,
la manera en la que ejercían su maternidad o paternidad. ¿Cuál es la necesidad de esta ley? ¿Cuál es la necesidad de la tradición y la ley? ¿Y dónde está el bienestar de las personas y los seres humanos en estas leyes? Como comunidades de fe y como personas de fe, creo que tenemos peligros y oportunidades, reflexionando sobre la ley y las tradiciones. Peligros y oportunidades. Creo que el peligro es asumir una postura similar a lo de los escribas y fariseos, donde nuestra preocupación última, lo que más nos importa, sea el cumplimiento de la ley y de las tradiciones. No porque esté mal preocuparse de la ley y de las tradiciones, sino porque si es la preocupación última, dejamos de preocuparnos por las personas para preocuparnos por la ley y las tradiciones. No es lo mismo preocuparse por cumplir la ley y las tradiciones que preocuparse por las personas. El criterio, y lo que dijimos de las leyes recién y las leyes que hacen bien, es poder entender y discernir qué leyes nos hacen bien, qué leyes nos ayudan como pueblo. El no matarás, ¿ayudaba? Sí, ayudaba, ¿cómo no? A un pueblo que venía casi de una anomia, diríamos nosotros, ¿no? Venía de la ley del talión. ¿No ayudaba la ley del no matarás? Por supuesto que sí, regulaba conductas, reacciones, medía, marcaba una línea ética diferente. No robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio. Marcaba líneas de conducta que protegían a las personas de sí mismas y de otros. ¿No es cierto? Son leyes que benefician a las personas y al pueblo, que buscan que vivan su vida en plena humanidad. En plena humanidad. Y el peligro es asumir esas posturas legalistas que se preocupan más sobre la ley y las tradiciones que sobre las personas. Y esto es lo que critica Jesús. Por eso Jesús en un sábado va y sana, porque no le importa la ley del Shabbat. ¿Qué le importa? En todo caso, le importará el descanso de la persona que trabaja, el bienestar de la persona que trabaja, no la ley del sábado. Si a Jesús le preocupara la ley del sábado, estaría predicando el Shabbat. Y Jesús no predica el Shabbat. Predica la salvación, el arrepentimiento, el perdón. Va y sana a las personas porque quiere anunciar esa vida plena y abundante, más allá de lo que dice la ley del Shabbat. Porque la ley, en todo caso, la preocupación última de esa ley era el bienestar del ser humano, el descanso, la reposición de fuerzas, la no explotación. 6 días se trabaja, pero el 7, gente, el 7º día, tienen que descansar. No es trabajar siempre, al 7º día se descansa. Había una preocupación por el bienestar de las personas. El peligro entonces es asumir esas posturas legalistas similares a escribas y fariseos cuando la preocupación última no es la gente, sino es la ley y las tradiciones. Y la oportunidad, ¿cuál es la oportunidad que tenemos en la reflexión de este texto? La oportunidad es comprometernos una vez más con este Jesús, con el Jesús que busca la plenitud de vida de todas las personas. Nosotros decimos que somos una iglesia y que tenemos una fe cristocéntrica. Esto implica que Cristo está en el centro. Y desde el centro tenemos otras relaciones. Cristo es el centro de la iglesia, el centro de nuestra vida. Cristo es el centro. Y Cristo implica lo que hizo, lo que dijo, las posiciones que asumió, los enfrentamientos que tuvo, las críticas que enfrentó, y poder seguir sus pasos, ¿no? Los pasos de Cristo Jesús. Y la oportunidad es esa, comprometernos en la búsqueda de plenitud de vida para todas las personas. Los escribas y fariseos a veces, cuando se iban lejos de Jerusalén, donde más lejos de Jerusalén, más difícil era que se cumplieran todas las leyes y las normas, sobre todo las tradiciones. Por eso se asombran con lo que hacen los discípulos y con que Jesús no los rete. Y van y recalcan a la gente, no, pero tienen que hacer esto, ¿no? El dedito levantado, tienen que hacer aquello.
donde de alguna manera las normas y las tradiciones, en vez de hacer algo que hacen bien y que ayudan a la persona y a la humanidad, parecieran ser un yugo puesto sobre las personas, que las aplasta, que las limita, que las lastima, que les cercena su posibilidad de vivir en plenitud. La preocupación última de Jesús es la plenitud de vida para todas las personas, que incluye la salvación. Por eso, más que estar atentos al peligro, me parece que el desafío es entender esta oportunidad de vivir una vida cristocéntrica nosotros también. Y el desafío es, siguiendo a Jesús, en la búsqueda de esa vida plena para todas las personas, ¿sí? Sin límites, sin condición, para que Dios siga haciendo su obra en cada uno de ellos, de ellas y en nosotros también, ¿sí? Peligro, sí hay peligro, pero también hay oportunidad de comprometernos con el Jesús que nos llama a una vida plena y abundante. Amén. Amén.